Buenas, soy Carlos Catepón de Osicles Audio y esta charla va sobre el tema de lo que nos está afectando a todos ahora mismo, que es el coronavirus. Entonces, vamos a ver si se ve ahora la parte de presentación. Pasándola directo. De acuerdo. Bueno, pues Osicles Audio se dedica principalmente al audio. Hacemos cosas de sonido no convencional y ahora es uno de los sectores que están afectados con las mayores restricciones, puesto que se han prohibido toda concentración de eventos masivos, ¿vale? Bien, primero, el coronavirus. SARS-CoV-2 es un síndrome respiratorio y, como todo virus, tiene una cápside, una envoltura o una membrana. Su tamaño aproximado es de unos 130 nanómetros. Os voy a poner ahora mismo un enlace para que podáis ver diferentes imágenes reales del virus. ¿De acuerdo? Os lo estoy poniendo por el sistema de chat. ¿Me podéis confirmar que se escucha correctamente? O, bueno, que se escucha, que lo podéis visualizar. Bien, en este caso, estos virus es fácil identificarlos. Vamos a pasarlos también a la pantalla principal. ¿Cómo hago yo para compartir esto? Dejar de compartir. Compartir. Ahora esto. Muy bien. Pasamos. ¿Cómo hago yo para enviar al directo? Bueno, supongo que lo estáis viendo en directo. Lo estamos viendo, Carlos, efectivamente. Vale, perfecto. Bueno, pues se llama coronavirus porque tiene una forma redonda con pinchitos alrededor. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Tiene forma de corona. Bien, pues estas partículas, estos pequeños virus, son del tamaño de aproximadamente 130 nanómetros, entre 60 y 140 nanómetros. ¿Eso qué significa? Que si lo agrandamos 100.000 veces, equivaldría al tamaño de una canica, ¿vale? Unos 13 milímetros. Esas canicas tienen en su interior una cápside, es decir, una estructura proteínica que protege su ARN, su código genético, y a su vez está recubierto por una envoltura lipídica, es decir, grasa. Bien, esa canica, vamos a ver si ahora lo puedo pasar a compartir la otra pantalla de la presentación. Bien, tenemos lo siguiente, que cuando hablamos, y vamos a ver un vídeo ilustrativo de las gotitas que expulsamos, también lo pongo por aquí, y podéis ver los vídeos de imágenes reales expulsando saliva por la boca. Entonces, ocurre que vamos a expulsar unas 50.000 canicas por gota, ¿de acuerdo? Es decir, cada gota de nuestra saliva va a disparar unos 50.000 virus, saliendo unas 230, 300 de media gotitas cada vez que hablamos. Si llevamos el tema de la expulsión, la velocidad de expulsión de esas gotitas, que son unos 8 metros por segundo o 29 kilómetros por hora, a una cantidad de movimiento similar al de las canicas, esas canicas estarán saliendo a más de 900 kilómetros por hora. Es decir, más rápido de lo que vuela un avión. Entonces, imaginaros que si de los 230 gotas que pueden salir, cada una con 50.000 virus, estaremos soltando unos 11 millones de virus cada vez que hablamos, disparándolos a una velocidad desorbitada. A su vez, las mascarillas, sus fibras, llevando la misma analogía al tamaño de las canicas, es como si fueran árboles de 2 metros de diámetro. Entonces, imaginad cuántos árboles hay que tener para conseguir detener 11 millones de canicas siendo disparadas a la velocidad de vuelo de un avión. Por tanto, lo único que podemos hacer es prevención, distancia de seguridad para que esas proyectiles no nos lleguen.
No compartir superficies, porque una vez que esas gotas de saliva entran en contacto con nuestras manos o cualquier cosa que tocamos, también vamos a ser susceptibles de contagio. O las mascarillas, que frenan radicalmente la velocidad de expulsión, como podéis ver en el vídeo que he puesto antes en el enlace. Contramedidas. ¿Qué tenemos? Pues como la cápside está recubierto por una envoltura lipídica, es decir, grasa, podemos utilizar jabón, que rompe esa estructura en la envoltura lipídica, alcohol, que seca esa estructura, ozono, que por sus características electrónicas y de químicas rompe también la capa exterior. El ozono es un contaminante, de hecho, y otros contaminantes como lejía, etcétera, cualquier cosa que destruya, por decirlo de una forma, esa envoltura lipídica o las proteínas. Es decir, cosas que matan la vida, ¿vale? También incluye eso la electrostática. Al ser tan pequeñas, estos coronavirus, pues el cobre, los metales, al ser conductores, cambian el comportamiento electrónico y pueden romper esas estructuras. Por eso ha habido estudios en los que se demuestra que en el plástico vive más tiempo o puede estar más tiempo inactivo y ser contagioso, y que en materiales como el cobre, por su capacidad electrostática, pues se destruye antes, ¿vale? Otra forma de destruir la capacidad del virus es destruir el interior de su cápside, el ARN, su código genético. Eso es, por ejemplo, con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es cancerígena precisamente por eso, porque penetra las células hasta llegar al código genético, rompiendo su estructura interna, con lo cual se degrada y se vuelve inactivo. Bien, dicho esto, pasamos a la defensa. Nuestra primera línea de defensa es la piel. La piel tiene su capa también lipídica, etcétera, que nos previene de ser contagiados por este virus, por cualquier bacteria y por cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestra siguiente barrera son las mucosas de la boca, de los ojos y de la nariz. Entonces, cualquier contacto que tengamos con el virus, por ejemplo, las manos, en algún momento lo podemos llevar a la boca, a los ojos o a la nariz. O entrarnos las gotas de saliva. Entonces, ahí actuaría nuestro sistema inmunitario. En la boca van a estar la saliva y luego los ácidos gástricos, con lo cual es un sistema de defensa que se va a cepillar cualquier mierda que nos traguemos, por decirlo de una forma. En los ojos tenemos las lágrimas, que como hemos dicho antes, tienen sal y rompen esas estructuras también de la estructura lipídica y demás. Eso sí, hay una cierta cantidad que podemos llegar a destruir, no tenemos un chorro de lágrimas, ¿vale? Es decir, que alguna gotita sí podemos combatir con la lágrima, pero no excesiva. Con lo cual nos queda la vía respiratoria. Por eso es un síndrome respiratorio, que es en la que están los pelos y los mocos. Si voy demasiado rápido, no estoy siendo demasiado claro, pues me podéis cortar en cualquier momento o levantar la mano o hacer cualquier pregunta al respecto, ¿vale? Bien, volviendo al tema de los pelos y los mocos, pues están diseñados para el polvo, para estructuras grandes, no para subcontaminantes de tamaños inferiores a 10 micras. Aquello que se dice ahora cuando se habla de la calidad del aire, se habla de partículas de menos de 10 micras o de subtamaños inferiores a 2 micras y media. Hablemos que el polen está en torno a los 100, 300 nanómetros y este virus está en torno a los 130. Es decir, pasa absolutamente todos los filtros directamente a los pulmones. ¿Qué ocurre ahí? Si esto se tratara de polen, actuaría la inmunoglobulina, es una palabra difícil de decir, tipo E. Ahí están los alérgicos que responden a la contaminación aerobiológica que están produciendo las plantas por la falta de diversidad biológica, que ahora entraremos en ello. Entonces, es una forma de detectar que hay contaminantes en el aire. Puesto que hay contaminantes en el aire como tipo ozono, tipo gases de efecto invernadero, combustibles fósiles, etc. Entonces, tenemos también una capacidad máxima de absorber, neutralizar y expulsar
la mierda que nos entra en los pulmones. Entonces, esto al entrar en los pulmones, pues va a entrar en combate nuestro sistema inmunológico. Entonces, tenemos dos escenarios. Personas con inflamación crónica de bajo grado, es decir, personas que tienen sedentarismo, ansiedad, insomnio, toman alimentos con gluten, toman alimentos lácteos, refinados, alimentos con citoquinas, es decir, mucha carne vacuno, saponinas, es decir, legumbres no limpiadas de su capa exterior. Es decir, tienen un desequilibrio nutricional en cualquiera de sus fases. Por eso, esto no afecta a los niños, porque todavía no tienen 40 años de envenenamiento sistémico e inflamación crónica de bajo grado. Por eso también esto se ceba con las personas de más de 60 años, porque ya es muy probable que tengan todo este tipo de cuadro de inflamación crónica de bajo grado, al que le sumamos también medicamentos que ponen estrés a su hígado, a su páncreas y a otras partes del sistema inmunológico. Es decir, personas que consideramos sanas porque no están enfermas. Sin embargo, lo que tienen es una enfermedad leve. ¿Qué ocurre? Si estamos luchando contra todo este tipo de cosas, pues si nos entra un constipado o lo que sea, pues lo vamos a combatir rápidamente. No vamos prácticamente a enfermar nunca, no vamos a tener fiebres de enfermedades comunes nunca, pero cuando nos entre un verdadero agresor, como es este del coronavirus, puesto que nuestro ejército estaba permanentemente luchando contra cosas leves, pues cuando se encuentra con un verdadero combate, no tiene ni los medios ni los abastecimientos suficientes. Por ejemplo, una de las cosas que se han señalado a nivel biológico interno del ser humano que entra en un gran déficit es que tiene una es que son palabras difíciles. Hipoalbuminemia, es decir, una falta de albúmina bestial. Y eso ocurre en el 98% de los casos. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra la albúmina? En huevos, pescado, fruta. Es decir, al final las personas que tienen un sistema inmunológico fuerte, es decir, toman asiduamente huevos, toman asiduamente pescado, marisco, fruta, verdura, les da el sol, duermen perfectamente, hacen verdadero ejercicio físico, etcétera, son aquellos que llamamos los asintomáticos. ¿Por qué? Porque les entra en su sistema inmunológico y esto les hace cosquillas, porque todo su ejército estaba en los barracones descansando y tienen todo el armamento listo para salir a defender al cuerpo y combatirlo en un tiempo récord. Bien, seguimos. Origen de este virus. Se habla del pangolín y el murciélago. Ambos son mamíferos en la provincia de Wuhan. Y ahora voy a hablar de lo que es la diversidad biológica. El ser humano se ha ido cepillando la diversidad biológica, extinción de múltiples especies. Bueno, pues estamos enfrentando a lo que se llama en biología un cuello de botella evolucional. Es decir, estamos jugando continuamente con fuego, de tal forma que va a haber un cuello de botella evolutivo, del cual pues a lo mejor sobrevive el 10% de la población. ¿Esto qué significa? Que la naturaleza tiene sistemas de defensa como los siguientes. Todos hemos oído y sabemos que cuando los reyes se han ido casando entre primos y hermanos, pues al final tienen degeneraciones congénitas. Y eso es porque porque la naturaleza ahí, en esos casos, está disminuyendo su diversidad biológica, su diversidad genética y entonces la penaliza. No quiere eso la naturaleza, con lo cual hace que los siguientes individuos sean menos propensos a sobrevivir, ¿vale? Por eso no hay que casarse con su hermano. Eso por un lado. Y por otro lado, también pongo el ejemplo del mal de Creutzfeldt-Jacobs, que conocemos como el mal de las vacas locas. El tal Creutzfeldt-Jacobs estudió a tribus caníbales que tenían problemas neuronales. ¿Qué es lo que ocurre cuando te comes a otro mamífero de tu misma especie? Pues al final, generación tras generación, vas desarrollando
problemas neuronales, envenenamiento neuronal, y entonces es una forma también de la naturaleza de decirnos que eso está mal. ¿Qué es lo que ocurrió con el mal de las vacas locas? Pues que en Inglaterra, principalmente, se dieron de comer proteína de las propias vacas a las vacas. Es decir, vacas que tenían que comer el pasto se comían a sus propios congéneres de su especie, de tal forma que se volvieron pues, las famosas vacas locas. Eso ha ocurrido también con los cerdos y eso ha ocurrido también con los pollos. Casualmente, diríamos que es la ganadería intensiva. Ahora mismo que estamos en el gran confinamiento, podemos comprobar lo mal que sienta cualquier especie encerrarla, dejarla sin capacidad de movimiento, que no le dé el sol, etc. Automáticamente enferma, se desquicia, etc. Con lo cual, el origen de esto, que precisamente es en la ciudad de Wuhan, que ha sido una zona que ha pasado de ser totalmente rural a una industrialización súper rápida, excesiva, muy al estilo occidental, en la que hay gente que, pues por cultura, religión o estupidez, han decidido comerse una serie de pangolines que son animales en peligro de extinción. Con lo cual, pues, ¿qué van a hacer? Pues defenderse. Como no pueden defenderse con uñas y dientes, pues se defienden por vía evolutiva, introduciéndonos un código genético que nos va a destrozar nuestro sistema inmunológico, provocando, pues eso, una gran pandemia y una disminución de nuestra población. Es decir, todo esto es el sistema de defensa de la naturaleza. Es un sistema evolutivo. ¿Cuál es, si esto lo llevamos a, si estuviéramos hablando de una startup, empezaríamos por cuál es el problema? Pues que este problema nos genera la muerte del 10% de los infectados, que el 35% de los infectados requiere UCI con respiración asistida y que se producirá un colapso del sistema sanitario por contagio exponencial. He puesto a partir del 5% de la población, pero realmente es menos, es decir, a partir del 2% de la población ya no hay suficientes UCIs como para que sean tratados. De hecho, en los estudios serológicos que ha hecho en España, solamente se ha contagiado el 5% y se ha colapsado todo el sistema. Entonces, imaginaros si esto llegara a un 50% de la población o más. Las muertes no pasarían no solamente del 10%, sino aumentarían hasta el 45% como mínimo. Y de ahí seguiría subiendo. Solución. Ya hemos visto el tema de cómo se propaga y cómo sobrevive, así que la única forma es distanciamiento social, para que cuando uno hable, el otro no reciba sus gotitas, las mascarillas, para que aunque uno tosa, estornude o lo que sea, pues disminuir la velocidad de propagación y entonces en un ascensor no te contagies. La limpieza, precisamente para que al tema de compartir superficies y que uno se toque o toque al otro, etcétera, la ropa, tal, pues no sé cómo se llama esto, propague. Y costumbres saludables, lo que significa tener un sistema inmunológico más activo y no tan aletargado y tan destruido por inflamaciones de bajo grado, crónicas. Nuestro producto, en el caso de que esto fuera una startup, pues respetar la naturaleza. Respetar la naturaleza significa proteger el clima y respetar la diversidad biológica. ¿Por qué ahora? Pues precisamente porque hemos destruido la diversidad biológica, hemos extinguido un montón de especies, estamos recluyéndolas, como se ha podido comprobar al echarlas de las ciudades, que en el momento que ha dejado de haber actividad humana, pues hasta las abejas han vuelto a funcionar bien. La destrucción del clima, la destrucción de nuestra propia salud con nuestro sistema alimentario, dando pizzas y estas cosas. Destrucción de nuestra sostenibilidad, precisamente, es consumir más de lo que devolvemos a la naturaleza. ¿Cuál es el tamaño del mercado? Pues podemos decir 7.000 millones de personas, pero realmente el mercado es otro, puesto que hay 1 millón de especies de insectos, más de 11.000 especies de aves, casi 6.000 especies de mamíferos y la especie humana es solamente una y en cuestiones de números somos insignificantes para el resto de la naturaleza. Es decir, la naturaleza puede prescindir de nosotros perfectamente y seguir sobreviviendo el planeta. Por eso es nuestra competencia.
todas las seres vivos del planeta es la competencia de la especie humana. Entonces, más vale que no le toquemos las narices. De ahí el modelo de negocio para que la especie humana siga sobreviviendo, que es la protección de la biodiversidad, la protección del clima, tener sociedades sostenibles y hábitos saludables. ¿Con qué contamos para poder solventar esto? Pues con la acción particular de cada uno a nivel individual y con el resto de la gente que nos rodea a nivel grupal. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues tener una movilidad sin combustible fósil para disminuir todos esos alérgenos que tenemos en el ambiente, para poder respirar correctamente, como se ha podido comprobar en estos días. Legislación para proteger la naturaleza y sociedades más sostenibles. Ya es hora de que lo que consumamos de la naturaleza se lo devolvamos con creces. Hemos hecho una inversión de 50.000 años de evolución en la especie humana y llevamos tan solo un siglo de pérdidas, con lo cual es un poco absurdo que en un siglo estemos destruyendo lo que hemos conseguido en más de 50.000 años de evolución. Entonces, la que tenemos como invertir como inversión para esta nueva etapa del posconfinamiento es nuestra vida y la de todas las que nos rodean. No tenemos más opciones, no va a haber una segunda o tercera generación que puedan cambiar el cambio climático o sobrevivir a 2, 3 pandemias más que están ocurriendo pues cada 5 años, más o menos. En definitiva, podéis ver la charla de Bill Gates, TED, que voy a intentar encontrar el enlace, si lo tengo por aquí. Bueno, no lo tengo, pero vamos, simplemente buscando TED Bill Gates. A ver, lo tenía yo un momento en otro sitio. Creo que lo tenía en el WhatsApp. Pero vamos, si ponéis... ¿cómo hago yo para que vuelva a salir el Teams? Aquí. TED Bill Gates en Google o en cualquier buscador. Encontraréis una charla de Bill Gates diciendo que nos vamos a enfrentar a una pandemia y que no estamos preparados para ello. Y que se gasta mucho más en el ejército que en sanidad y nos la vamos a comer doblada. Y esta charla pues tiene más de 5 años. También tenemos la película Osmosis Jones con Bill Murray, que pasó sin pena ni gloria, siendo dibujos, pero que explica bastante bien cómo funciona un virus y cuál es la victoria de un virus, que es precisamente ser de bajo grado, engañar a todo el sistema de control y luego atacar con gran virulencia, ¿vale? Y luego os pondré, por si hay preguntas al final, pues un pequeño vídeo que también os recomiendo ver, que es la pelea de magia de Merlín el Encantador, en la que si ponemos a la bruja como la especie humana y a Merlín como naturaleza, veremos que el combate entre especies va evolucionando hasta que se rompen las dos reglas básicas que no hay que romper, que en la película es desaparecer o convertirse en un dragón o animal imaginario, y que si lo llevamos a esta secuencia sería destruir el clima o destruir la biodiversidad. Son las dos cosas imperdonables que está haciendo el ser humano y que al final la naturaleza reacciona con pequeños microorganismos que nos van a dejar hechos polvo. Bien, dicho esto, termino con una última reflexión, si consigo verlo, que todo esto comienza, al menos en la parte de España, con el Mobile World Congress, que se canceló en Barcelona a finales de febrero, y yo estuve de hecho allí como startup en el Barcelona Tech City, montado por todas las empresas que ya tenían apalabrados reservas en hoteles, toda la historia, entonces pues no querían perder su economía, sus inversiones, y entonces se juntó allí en Barcelona pues un montón del panorama startupero y de hecho empezaron los primeros casos a ser detectados. También en la nave, en principios de marzo, voy a ponerlo por aquí, se hizo un evento con administraciones públicas en la que podemos ver, un segundo, a ver si lo veo. ¿Cómo hago yo para que salga esto aquí? Aquí. A ver si lo comparto. ¿Cómo hago yo para montar?
aquí. No sé si estáis viendo esta imagen, pero voy a intentar que la veáis. Esto es una foto de la nave en la que se puede comprobar, pues en fecha 3 de marzo, todo el mundo comiendo con manos, unas 1000 personas, pues hay cada X horas compartiendo de todo, ¿vale? Lo digo porque son costumbres sociales muy, muy arraigadas y que eso es lo que estaba ocurriendo a fecha 3 de marzo. Después de la cancelación de Mobile World Congress y que quieras que no, si también nos vamos a las cifras del Fitur, a ver si lo tengo por aquí, tenemos a más de 100 y pico países en enero, concentrados en España, con cientos de miles de participantes, que eso es otro hecho que ocurrió en finales de enero, principios de febrero. Entonces, esto es un problema que, como todo, hay que conocer el problema para poder pensar en soluciones. Y bueno, pues hasta aquí la charla que he soltado. No sé si a alguien le ha parecido interesante, si estará de acuerdo o no, pero bueno, como todo, estoy abierto a sugerencias y comentarios. Pues nada más, esto es todo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay alguna pregunta. Perfecto. Y nos ponemos a ello. Si también tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, algo que queráis, porque claro, como he ido rápido y no ha habido interacción, pues también no sé cómo ha podido ser recibido por vuestra parte. Yo creo que se ha entendido todo y no ha habido, por lo menos, confusión. Esto surge de una serie de intercambio de comentarios y opiniones entre pues, amigos biólogos y diferente gente pues, en mi Facebook particular, en el que pues, ha habido pues, interés por el tema de por ser una explicación mucho más clara de todo el conjunto. Es como unir los diferentes puntos de toda la historieta. Entonces, yo creo que se entiende fácilmente pues realmente lo que están siendo las medidas, lo que están siendo las decisiones, aunque se estén explicando todo pues de la peor forma posible, porque se entiende muy bien cuando hablamos de canicas y hablamos de lo que realmente es el virus, aunque hay teorías, porque como los virus son código genético, pero realmente no están vivos, porque no son autónomos, se alimentan de las células huésped y se transmiten entre especies, pero no de cualquier manera, pues hay un montón de controversia. Desde luego, la corriente que está apareciendo en los últimos años es que que el origen de las vacunas comienza cuando empieza la ganadería, es decir, cuando empezamos a encerrar a los animales. Y de hecho, por algo se llaman vacunas. Que realmente, aunque confiemos ciegamente en que la ciencia actualmente puede solventar de todo, pues no es así, porque realmente vacunas tenemos muy poquitas y virus hay la tira. De hecho, nuestro código genético, en estas inmunoglobulinas, tiene un montonazo de marcadores. Eso no lo he explicado. Las inmunoglobulinas lo que son marcadores. Son como una Gestapo o como un soplón. Van viajando por el torrente sanguíneo y cuando encuentran al sujeto que tienen que marcar, lo identifican y empiezan a alertar al resto del sistema inmunológico para que ataquen a ese microorganismo. Entonces, lo que decía antes, 50.000 años de evolución pues nos ha permitido pues, tener un montón de inmunoglobulinas de diferentes tipos para defenderse. De hecho, ese es uno de los grandes problemas que también hay y es la razón por la que conozco yo, como alérgico que soy, el problema que hay de respiratorio. De hecho, yo utilizaba mascarillas FFP3 antes de toda esta historia, llevo utilizándolas ya unos cuantos años, que son las que detienen el polen, de unos 200 micras, y que cada año pues, se está viendo multiplicado el polen porque precisamente en las grandes ciudades se plantan árboles de tipo de hoja, ¿cómo se llama esto? De mínimo mantenimiento, que no suelten hojas.
Entonces está habiendo una falta de diversidad biológica con plantas que no corresponden ni al clima ni a la zona, y entonces las plantas se empiezan a volver locas dentro de la polución que hay en las ciudades y empiezan a soltar niveles de polinización simultánea que, digamos, un nivel de polen es de 200, pues estamos hablando de 1.500 partículas por millón y estamos hablando de particulitas, no miles. Es decir, que con 200 ya tienes problemas respiratorios. Entonces, imaginemos si multiplicamos esa cantidad por 10. Pues así estamos los alérgicos en las grandes ciudades, sobre todo cuando hay sistemas de prevención biológica que consisten en una cinta adhesiva que va dando vueltas y cada 2 o 3 días, pues alguien con un microscopio va contando 1, 2, 3, 4 polen de gramínea, 1, 2, 3, 4, 5 polen de olivo, y ese es nuestro sistema de medición de la contaminación aerobiológica. Así que hay muchísimos contaminantes que ni siquiera estamos tomando en serio y ya es hora. Eso es mi reflexión de todo este tema. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu reflexión. Ha sido muy interesante y enriqueciente. Y nada, de momento no hay ninguna pregunta. Si lo que quieres, puedes dejar tu correo y dejamos el de la nave también, por si tienen alguna pregunta que hacerte más adelante que te llegue. Vale, perfecto, pues lo cuelgo aquí y ya está. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.